Más temprano adelantamos el tema doloroso, un tema que no queremos dejar pasar aquí en Unas Cuantas Verdades, en Ecomedios, despedir a un amigo, a un primo segundo, pero un hermano, y un gran entrenador de boxeo, un gran entrenador de rugby, un gran amigo, amigo de todos. Hoy será despedido en el San Isidro Club, donde entrenó ya desde hace 30 o 40 años a las inferiores, a la primera división del SIC, la sacó campeona durante muchos años con el Tano Lofreda, fue preparador físico de los Pumas, participó con los Pumas del Mundial 2003-2007, salió tercero en la mejor actuación que tuvieron los Pumas en algún torneo mundial prácticamente. Bueno, se trata de Nacho Fernández Madero, el querido Nachito Fernández Madero, el que te hacía reír mientras te hacía doler con los ejercicios de entrenamiento. Vos podías estar desfalleciendo digamos, con la lengua afuera y él te sacaba una carcajada porque era un fuera de serie, era único. Nacho Fernández Madero seguirá siendo único, seguirá acompañándonos a todos los que entrenamos alguna vez con él y nos divertimos bueno, y participamos de sus bromas. Bueno, Nachito Fernández Madero merece un homenaje, no me cabe ninguna duda. Vamos a hablar con alguien que lo conoció mucho, un amigo además, un viejo colega de deportes, pero antes de tomar contacto con Alejandro Cosia, gran periodista deportivo y del rugby, pongamos un fragmento del miércoles pasado cuando Nacho Fernández Madero junto con Facundo Sarabia, su íntimo amigo en las instalaciones del SIC, fue a su último entrenamiento, ya con las últimas fuerzas que le quedaban, porque así era Nacho, entrenaba hasta cuando no tenía fuerzas y sacaba fuerzas de donde no la tenía. Y ahí estaba, con Facundo Sarabia, su íntimo amigo, el gran Facundo Sarabia, cantando con sus amigos del SIC. La ocasión con su ingeniosa mirada desde el banco San Isidro se levantó un hombre. Ahí lo tenemos, a Nacho abrazado a Facundo Sarabia cantando un canto a la vida, era Nacho, un canto a la vida. Hasta el último minuto manifestó su amor por la vida y su amor por por todos sus amigos y sus familiares. Y por su madre que se fue 3 días antes, María Rita Fernández Madero. Vamos a hablar con Alejandro Cosia, un gran querido compañero y amigo de los deportes. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? Tanto tiempo. Tanto Acá, tiempo, tanto tiempo. eh, Este, asimilando la noticia de Nacho, si bien, digamos, todos conocíamos el tema de su lucha contra la enfermedad, pero bueno, llega el momento de despedirlo físicamente, ¿no? Porque creo que las personalidades como la de Nacho, creo que perduran por siempre. Por lo menos todos los que los conocimos, lo vamos a recordar siempre con esa energía, con esa bonomía, y con esas palabras que le salían, que las tenía a flor de labios. Siempre te decía, che, estamos bien, estamos bien. Ya cuando hablaba de los Pumas, cuando hablaba antes de algún partido del SIC, que siempre me lo encontraba, bueno, antes de que empiecen los partidos, charlábamos, nos abrazábamos. ¿Y cómo está el SIC, che, para el partido de hoy? Y no, estamos bien, negrito, estamos bien. En fin, sí, 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 un grande, un grande. Siempre estaba a flor de piel una palabra positiva, ¿no? Siempre te daba un aliento en todo lo que hacías o lo que hacía o lo que hacían sus entrenados, ¿no? Un tipo fuera de serie. Y además, un tipo que cuando entrenaba, yo me imagino que con los planteles de primera y de las inferiores, hacía reír a carcajadas a sus entrenados, mientras los mataba y los ponía a punto físicamente, la gente se divertía haciendo entrenamiento con Nacho. y eso era una de las características que tenía, sobre todo su sentido del humor. Por eso te digo, una energía positiva, pero permanentemente. Era imposible entrenar fulero con Nacho porque siempre tenía algún chascarrillo o alguna palabra también de impulso, ¿no? Mezclaba una cosa
y la otra como para que aquellos que entrenó puedan seguir haciéndolo de buena manera. Seguro, Mira, seguro, claro. Sí, sí. nada, me empecé ¿viste? A acordar de cosas, ¿no? Bueno, con Nacho yo me hice bastante amigote porque, viste, a veces los periodistas tenemos algunos hábitos parecidos a los de, por ejemplo, el cuerpo médico, el cuerpo técnico. A ver, por ahí los jugadores tienen que descansar, pero a la noche siempre nos tomamos un cafecito, algún fernecito, algo, como para seguir charlando de la vida. Y me tocó viajar mucho con él, al interior, que esos viajes del interior, viste, hacen que conozcas a las personas, viste. Desde otro Que lugar, tengas ¿no? intimidad, que Desde te otro lugar. cuentes, Vos claro, exactamente. estás cubriendo un evento. A nosotros con la política nos pasa lo mismo. Y conoces a los protagonistas desde otro lugar, desde un lobby, desde una conversación fuera de horario, ¿no? Claro. Y de cosas que, viste, pasan por la intimidad, por la familia, por lo que está atravesando en ese momento. Yo en ese sentido, sobre todo tuve una época, por él, de 2000 al 2010, que realmente estuve bastante con él y ahí creo que se forjó, sí, te diría antes inclusive, sí, desde el 99 en adelante se forjó una linda amistad. Y también estaba recordando episodios, viste, de lo que fue la preparación para el Mundial de 2007, ese Mundial que quedó grabado por el tercer lugar, y creo que Nacho tuvo mucho que ver en mantener ese plantel siempre al tope de energía, siempre con una sonrisa. eh, y me acuerdo el loco que los Pumas le ganan el partido inaugural a Francia. Los Pumas estaban parando en las afueras de París, en el norte, en un lugar medio raro, ¿viste? En un lugar que tenía un casino. Estaba bueno, era un lindo pueblito, alejado de las luces del centro de París. Se llamaba Anguille-les-Bains el lugar. Y tenía un lago que era medio, no sé si era artificial el lago. Estaba frescolari, pero después de haberle ganado el partido, no, la mañana que juegan el partido inaugural, ahora me acordé, que fue una mañana muy especial, un día con un sol espectacular, la verdad invitaba a hacer actividades al aire libre. Y el loco de Nacho se pegó una zambullida en el lago ese. En el lago Y frío, después, seguramente, que sí, hacía frío sí, y hacía... sí. Igual, pero él es térmico, ¿viste? Él no tenía problema con la temperatura. No, 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 para Eh, nada, para nada. Bueno, lo mismo creo que y hacía en después el SIC. repitió la cábala, y después repitió la cábala eh, antes del partido o después del partido por el tercer puesto, Que le ganó en el mismo Argentina a lugar. Francia. Exactamente. Claro, claro, por el O sea, tercer puesto. Vos lo exacto. acompañaste en esas giras, en esos mundiales, en el 2003, 2007, ¿no? Lo acompañaste a los Pumas y seguramente habrás visto de cerca, a Nacho, que era una persona fuera de serie, ¿no? No podías no verlo, ¿no? Sí, totalmente. Fue gran artífice, además de los entrenadores, de los jugadores, obviamente, de que ese equipo funcionara así, con una fuerza colectiva que fue imparable y que lo llevó a un gran suceso, el más grande que tuvo en la historia del rugby argentino. Conjunto al Tano Lofreda, que era su amigo y además Sí, técnico por años y años del SIC, ¿no? así es, con el Tano, El Tano Lofreda. efectivamente. Eh, Inclusive, mira, ahora me estoy acordando, ellos, vos sabés que estuvieron, me acuerdo, ¿no? La parte física que justo habían enganchado a un preparador físico estadounidense, norteamericano, Joe Gómez. Los Pumas habían preparado en Pensacola, en el estado de Miami, ¿viste? Perdón, en el estado de Florida, perdón, en el ujú. estado de Florida. Y ahí lo habían conocido a Joe Gómez, y Joe Gómez vino a dar una mano en la parte física, pero ahí no hubo ni nada de celos, nada. Viste cómo era Nacho, que era un tipo súper integrador y obviamente buena onda, y con el Rosalino Ruiz también formaron parte de ese equipo de preparadores físicos que tuvieron ese equipo que volaba. Volaba, volaba, tenía un estado físico impresionante. Me contó Nacho, creo, a ver, recordar, en aquella época, que él después del partido los hacía meter en agua fría también helada a los jugadores para descansar Con los, hielo, en hielo, ¿no? exactamente, sí, En tipo tanques de mini hielo, bañeras de hielo, exactamente. claro. Y bueno, porque
ya para entonces ya estaba esta cuestión de la crioterapia, ¿viste? De que es importante, sobre todo, ¿viste? Para recuperar energía, recuperarte de los golpes, Claro, eh, estos cambios de clima bruscos, ¿viste? exacto. Eh, y también la utilización, ¿sabes qué? Del agua como sanación. Ajá, Porque el agua tiene esas características, ¿viste? Sobre todo para los deportistas. claro. Bueno, de hecho hay terapias al respecto, ¿no? La talasoterapia tiene que ver con el agua, y esto de aprovechar permanentemente el agua para recuperar lesiones, ¿viste? Claro, Para sí. ablandar músculos, para hacer ejercicios de fuerza. Desinflamar. eh, Exactamente, sin forzar tanto, pero bueno, seguías Exactamente. laburando. No hay como, Y bueno, eso son cosas que me empiezan a venir a la memoria. claro, claro, sí, no, no hay como después de un partido de fútbol en un balneario y tirarte al mar con el agua fría, ¿no? Te repone de todo. Eh, Alejandro, ¿cómo era Nacho en el banco de suplentes o desde el banco? ¿Lo pudiste ver en acción durante un partido? A ver, no lo recuerdo tanto. Él era un gran asistidor. A ver, me parece que el término es un asistidor. Un tipo que estaba al pie del cañón permanentemente para darte una mano, estaba recontra atento a lo que podía pasar y obviamente tenía esa sensibilidad especial que se daba cuenta si había un jugador que necesitaba un mimo aparte, porque eso también formaba parte de su bagaje de recursos como profesional. Esto de mimar a algunos más, algunos menos, viste, de tener el timing y el feeling como para saber de qué manera tratar a cada uno, ¿viste? Ujú. Y bueno, tenía esa sensibilidad especial que lo hizo ser querido. A ver, lo que te voy a resumir lo que es Nacho en el mundo del rugby, no sé, me atreví a decir en el mundo del deporte, donde estuvo. Una persona que se hacía querer de una manera realmente importante y debe ser, porque lo sigo nombrando en tiempo presente, una de las personalidades del rugby más queridas, sin ninguna duda. Sí, Por sí, eso sí, hoy sí, imagino que totalmente. vamos a hacer mucho los que vamos a estar ahí en el SIC despidiéndolo. Seguro, seguro, seguro. Yo voy a ir al SIC, voy a ir con una persona que Nacho quería mucho y quiere mucho desde el cielo seguramente, de algunos de nuestros compañeros de cuando yo tenía 15 años. Empecé a boxear con Nacho. Nacho era preparador de Sí, box. yo eso recuerdo que él me había contado que entrenabas boxeo con él. Claro, claro. Y era una fiera, vos no te imaginás lo que era Nacho, haciendo boxeo, un tipo que sabía mucho de técnica. Bueno, siempre lo admiré desde el minuto uno, yo tenía 15 años, era un flacucho. Él me puso el sobrenombre Mariano Fideo Obarrio, este, Ah, mira. de lo flaco que era, y cuando engordé después de grande me dijo Mariano Raviol Obarrio, ¿no? Porque así era Nacho, ¿no? Era ocurrente, te halagaba siempre con una broma, pero positiva, sin ofender. Aparte, usaba la Eh, grosería, el lenguaje masculino que que usamos en el vestuario, los que vamos a hacer algún deporte, de una manera filosa, graciosa, ocurrente. Un tipo extraordinario, un inteligente, un distinto, ¿no? sí, sin ninguna duda, pero así. Por eso te digo, mira, para mí lo que mejor lo define es esto de que yo creo lo pongo en el ranking ahí del top 3 entre esas personas que trascienden los clubes, ¿viste? Vos le decís, Nacho era el preparador físico del SIC, y yo creo que era de todo el rugby en definitiva, ¿no? Porque todo el mundo lo quería, todo el mundo se acercaba a él, porque sabía que destilaba, derrochaba buena energía. Totalmente, totalmente. Sí, me pasa con muchos amigos o conocidos, ¿no? Que uno tiene en el rugby y lo conocen de todos lados, de Cuba, bueno, de todos lados, lo conocen y lo reconocen y lo quieren, ¿no? No sé qué tenía él, pero tenía un magnetismo especial, un carisma. Era un Sí. carismático, ¿no? Era un motivador. Pero vos fíjate, aparte, inclusive lo que vino haciendo en estos últimos tiempos, ya de que le detectaron la enfermedad, él la siguió remando, siguió entrenando, se armaban esos entrenamientos. Me acuerdo también hasta en la pandemia, ¿viste? Como
eh, te daba consejos de cómo entrenar, y nada, destilaba vida. Nacho destilaba vida, por eso va a seguir vivo en la memoria de todos No nosotros. tengas ninguna duda y además las presencias como la de él a uno, bueno, uno se siente que están presentes todo el tiempo al lado de uno, ¿no? Sí, es así. Él le dio batalla, como en el boxeo, hasta casi noquear a la enfermedad en el primer año de su enfermedad. Me acuerdo que estaba muy contento porque prácticamente había desaparecido, pero vos sabés que es una enfermedad que se lleva a las personas en meses, ese cáncer de páncreas. Sí, Eh, él sí, lo, es él lo tuvo, fulminante, y él la peleó más que nadie. la peleó de una Y manera creo que por su increíble. carácter, creo que por su carácter se dilató el desenlace. Creo que por el carácter, por lo que la energía que tenía él. Pero en cáncer de Parkinson se sabe que es fulminante. Lamentablemente estar hablando de estas cosas, pero bueno, es así. No, pero Y la verdad que él la resistió, él la yo, peleó. yo estoy seguro de que él le encantaría estar, o le encantará estar escuchando que hablen de él y que hablen con ese cariño de él, porque pese a que era un tipo humilde, era un tipo agradecido, ¿no? Em, y sí, la peleó hasta el final y además le enseñaba a la gente cómo pelear ese tipo de cosas y cómo sobreponerse. Era un ejemplo y un líder, ¿no? Em, bueno, después ya en el último año fue mucho más difícil, pero hasta el miércoles pasado estuvo entrenando en el SIC. Fue a entrenar el miércoles. Bien. Mirá, eso no lo sabía, no lo Sí, sabía. sí, sí. Eh, sí, ya sabía que, sí, yo estaba muy enterado de que ya estaba muy mal. Ujú. Obviamente trabajo con muchachos que son del club, ¿no? Con Diego Albanese, Claro. con Saties y con Zucca Conti, que son muchachos que están permanentemente vinculados con el SIC. Entonces, nada, estaba bien al tanto y bueno, siempre estaba preguntando, y Nachito, ¿cómo va? La viene remando, ¿cómo está? Y no, ya las últimas informaciones era que estaba realmente muy mal y que todo el mundo esperaba que por lo menos pase sin dolor este tiempo, sin sufrimiento. Él se lo decía a todo el mundo, él ya se lo contaba a todo el mundo y ya estaba, digamos, no por resignarse, sino porque ya veía que la situación era irreversible. Y tenía una grandeza, para decirlo, increíble. Hablé con su familia en estos días y la grandeza que tuvo para afrontar el momento y juntar a su familia y despedir a su madre, que la despidió 3 días antes. Sí, viste, esto me había enterado también, que falleció la mamá, 88 años, en la semana pasada, ¿no? Exactamente, el viernes. Eh, El viernes, sí, justo el día que él fue internado, por última vez en el Fleming. Así que, bueno, Alejandro, la verdad que te agradezco. Para mí es un honor que salgas para hablar de Nacho y de todo lo que lo conociste y en tu voz está la voz del rugby, está el adentro que vos popularizaste, que ahora forma parte de y alguna eslogan publicitario, escuché, ¿no? sí, Este, bueno, sí. Pero bueno, a Nacho realmente lo llevo adentro de mi corazón, realmente. Porque, seguro, te seguro. repito, es una de esas personalidades que por suerte el laburo y el deporte me permitió conocer y me siento realmente muy halagado de haberlo conocido bien, además, por eso te digo, nosotros compartimos muchas cosas fuera del evento deportivo en sí. Ujú. En esto de los viajes, ¿viste? Cuando viajas, insisto, entras con una conexión o entras en una conexión que supera lo laboral, ¿viste? Lo profesional. Claro, claro, Y a Nacho, claro. obviamente, que era un gran compinche para muchas cosas. Así Un gran es. compinche para muchas Era cosas. Era un gran amigo de compañero. todos, te hacía sentir íntimo, importante, porque a todos le daba una atención, una palabra de aliento, una palabra de intimista, ¿no? Y siempre alguna broma que te hacía matar de risa, porque eso Y así lo voy a recordar. es, Ah, es así, un te tipo juro que eso, gracioso, gracioso como pocos, ¿eh? Heredado quizás de su padre, es un gran tipo también, Juanito Fernández Madero, que lo dejó de chico, ¿eh?
era asmático de chico Nacho, y creo que por eso se dedicó al deporte y edificó un físico monumental, monumental, una fortaleza increíble, Es una bestia. una Es una bestia, bestia, sí, es una- una bestia entrenando, y bueno, siempre saliendo de cada uno de los rincones con cintura y tirando manos, ¿eh? Te mando un gran abrazo, Alejandro. Un gran abrazo. Un Y lo vamos placer, a recordar de la mejor manera. un placer haber conversado con vos en este momento, ¿eh? En este momento. Abrazo Claro. grande. Abrazo grande. Chau, chau. Chao, chao. Alejandro Cosia, periodista deportivo, experto en rugby, pero en todos los deportes, un gran periodista deportivo.